Desgana. Definición según la RAE. Falta de gana, interés o deseo. Madre mía, nunca una palabra me había representado tan bien, porque qué pereza, qué absoluto aburrimiento esto de las selecciones. Y de verdad que esto ya no va en concreto por ese desapego que os he comentado alguna vez sobre la selección española, sino que es que de verdad, yo aquí en el canal llevo muchísimo tiempo defendiendo el cómo me interrumpe, el cómo me cabrea, el cómo me enfada que cuando está la competición en su pleno auge, cuando estamos viendo a nuestros equipos, tenga que venir un parón cuando hace escaso mes y medio estamos viendo a las selecciones para de repente cascarte un Estonia-Portugal o Escocia-Portugal, yo que sé, un Serbia-España, que tú dices, Dios mío, esto es peor que, como os decía el otro día, tragarse una sopa de piedras. Es decir, he pasado una semana pero absolutamente desmotivado y menos mal que ahora mucha gente se está subiendo ya al carro de darse cuenta que es que esto no hay por dónde cogerlo. La forma en la que rompen el clímax, la felicidad, ese buen momento en el que ya estás pensando que mi rival me saca 3 o 4 puntos, que yo he pinchado o he ganado en tal campo o en otro. La forma en la que, insisto, interrumpen esto es que de verdad es absolutamente deleznable. Y como os decía, afortunadamente ya la gente se va dando cuenta. Y os digo esto porque ahora mismo está en el descanso el Suiza 1, España 2, si no me equivoco. La verdad es que no le estaba prestando mucha atención, pero como es domingo y esto ya se acaba, este maldito parón de selecciones, pues estaba otra vez ya con ganas de volver a hablar de un tema, en este caso evidentemente el Real Madrid, que llevaba mucho tiempo dándole vueltas y que me parece importantísimo. Y es que el otro día, hoy hemos podido saber que Jude Bellingham ya se ha reincorporado a los entrenamientos del Real Madrid y que no está incluso descartado para Anoeta. Pero como os decía el otro día, en el partido contra el Betis hubo un par de momentos en el que enfocaron al jugador inglés. Además, los que estéis en el Bernabéu o hayáis estado en el Bernabéu sabéis que en los videomarcadores, tanto en el 360 como en las pantallas que están más arriba, pues ponen la repetición de los goles, ponen planos del banquillo, ponen en definitiva el partido como si fuese lo que estás viendo tú en el salón de tu casa, ¿no? Y enfocaron en las pantallas un par de veces a Bellingham y a mí se me puso la piel de gallina. Estaba viéndolo y solo la reacción, fijaos, la reacción de Bellingham fuera del terreno de juego, viendo el partido como espectador, fue para mí ya la muestra de que este futbolista es capital en el esquema del Real Madrid. Y de eso vamos a hablar precisamente hoy, tocando además con una leve pincelada también a Eduardo Camavinga, que eso ya lo analizaremos en otro vídeo que creo que no os va a gustar mucho, pero que yo quiero hacer aquí en el canal. Y es que ese día, el partido contra el Betis, pues se vio a un Bellingham que cuando marcó el primero Mbappé, le enfocaron y cuando él se dio cuenta de que le estaban enfocando, miró a la cámara, animó al público, es que levantó al público prácticamente él desde su asiento, porque lejos de saludar y ya está, empezó a hacer así con el puño, empezó a celebrar el gol, empezó a como animar a la gente y tendríais que haber visto lo que era estar dentro del Bernabéu. O sea, fue un rugido absolutamente clamoroso y es, como os digo, algo que me hizo pensar, ¿no? Y es lo fundamental que es el jugador inglés para el centro del campo del Real Madrid. Mirad, hemos acusado, y espero que esta semana Ancelotti haya reflexionado sobre ello, que lo haya hablado con su staff. Veremos que también es verdad que, bueno, después de este parón de selecciones, pues los jugadores no van a llegar con la misma energía, no van a llegar con tantas fuerzas, mucho viaje, mucho vuelo, mucho fútbol en las piernas, y precisamente no es la mejor semana esta para intentar trabajar y reconducir al equipo hacia la intensidad, hacia el compromiso, hacia el sacrificio, eso que nos ha faltado tanto en este arranque de liga, ¿no? Pero aún así, aunque esta no sea la semana perfecta para exigirle ya eso a nuestros jugadores, sinceramente, cuando Bellingham está en el campo, el Real Madrid es otra cosa. Mirad, a Bellingham, lo mismo que le pasa a Valverde, y ahora hablaremos de eso, poned 3 piezas en el centro del campo, 3 piezas, ¿vale? Valverde y Bellingham evidentemente son totalmente fijas y seguras. Claro, cuando estos dos jugadores están en el campo, más la pieza que falta que ahora os diré, es imposible no sentir vergüenza. Y me refiero a la perspectiva de gente como Vinicius, como Mbappé o como Rodrigo. No sentir vergüenza de ver a un compañero como Bellingham que se rompe los cuernos, que está o va a estar nominado al Balón de Oro, que ha sido campeón de todo teniendo una participación
absolutamente inigualable en su primera temporada en el Real Madrid, que tiene el sueldo de galáctico como el resto de esa triarquía Vinicius, Mbappé y el propio Bellingham. Y claro, insisto, cuando tú ves a un tío comprometido de esa forma, porque a Bellingham jamás de los jamases se le puede negar eso, pues se convierte en fundamental, porque estás señalando directamente tú con tu actitud ante la afición, ante el resto de compañeros, a aquellos que van andando. Y claro, con la baja de Jude Bellingham ha coincidido que hemos visto a ese Real Madrid más apático, más trotón, más pasota. Por eso es fundamental, insisto, creo que esta reflexión es muy importante, que el inglés vuelva al equipo titular. Por extensión, evidentemente, a Valverde le ocurre exactamente lo mismo, y cuando son dos los que se parten la cara, ya la vergüenza que tienes si tú no lo haces es mayor, porque en estos partidos hemos visto precisamente cómo Valverde en más de una ocasión iba corriendo como loco, iba a presionar y se giraba y miraba al resto de compañeros andando, y él mismo al final terminaba diciendo: oye, yo aquí solo no puedo ser el tonto que está tirando en este sentido, en este aspecto táctico de la presión del equipo. Y claro, os decía que en el centro del campo hay tres piezas, Valverde y Bellingham fijas. Y para mí, sin lugar a duda, de verdad, el tercero en discordia es Eduardo Camavinga. Me parece fundamental que Camavinga vuelva al equipo, aunque me preocupa mucho, y repito que de esto hablaremos largo y tendido, porque es evidente que a Ancelotti hay que quererlo como es. Y Ancelotti tiene sus manías, tiene sus preferidos, tiene sus marginados, y no le pidáis que salga de ahí, no va a salir. El año pasado, como mucho, salió un poquito, pero porque aquello ya era, de verdad, vergonzoso, era insostenible la situación de Brahim. Pero acordaos que Ancelotti, cuando todos sabíamos lo que podía dar Brahim y lo que terminó dando, Ancelotti le regalaba 30 y 40 segundos cada partido. Lo mismo sucede con Ceballos, un protegido, un ser amado por Ancelotti, que a la mínima tiene oportunidad para jugar, hasta que nos damos cuenta todos, incluido el propio italiano, que es que no tiene nivel para el Real Madrid. Pues esto os lo explico porque en la dupla Camavinga-Tchouaméni, en esa lucha por la posición del pivote, no tengáis ninguna duda. El rendimiento, mejor dicho, de Tchouaméni, que está siendo lamentable, y aquí me da completamente igual lo que digáis. A mí, cuando el partido está ya 2-0, el Betis medio destrozado, que Tchouaméni robe 2 balones, para mí eso no sirve de absolutamente nada. De hecho, hoy el AS hacía un artículo muy interesante con datos en la mano sobre que Tchouaméni es absolutamente invisible, que el Madrid no mejora sus resultados con él, que el Madrid gana incluso más partidos cuando no está él, y que a nivel defensivo mejora incluso cuando él no es partícipe del equipo. Y os digo esto porque para mí elegir entre Camavinga y Tchouaméni es un insulto al fútbol. Un centro del campo formado por Camavinga, Valverde y Bellingham, no me digáis que no rompería de un plumazo, pero de un plumazo, el asqueroso debate sobre la intensidad. Tendríamos a tres perros de presa que primero sacarían las vergüenzas y le pondrían la cara roja a los tres de arriba que no corren. Y aquí voy a quitar a Rodrigo, sabéis que he sido muy duro con Rodrigo, pero lo veo muy comprometido defensivamente. Por lo tanto, le sacaría las vergüenzas tanto a Vini como a Mbappé. Y en una malas, la peor situación en la que ellos dos no sintiesen esa presión y siguiesen sin presionar, pues, valga la redundancia, presionar, tendríamos un centro del campo que con esos tres auténticos titanes físicos nos daría para subsanar, para equilibrar esa rotura que tiene el equipo, sobre todo cuando Vini y Mbappé se desentienden de defender. Así que, no sé, me parece importantísimo que vuelvan el inglés y el francés. Repito que creo que Ancelotti, a no ser que se vea obligado, pues no va a poner nunca a Camavinga. Acordaos de que él ya juega con sus esquemas, pero de verdad creo que es el centro del campo perfecto para el Real Madrid. Creo que es el mejor centro del campo posible, ahí con la dicotomía, con la pequeña salvedad de Arda Güler. Pero fijaos, repito, un problema de compromiso defensivo, un problema de intensidad. Decidme que el centro del campo, Camavinga, Valverde, Bellingham, no lo reventaría el debate, pero vamos, en menos de un segundo. Así que fundamental después de este parón, que se recupere el francés, que se recupere bien el inglés
y veremos a ver qué hace Ancelotti, pero lo de Tchouaméni de verdad que es insostenible y la solución al centro del campo pasa por el regreso de esos dos jugadores. Dejad por aquí abajo en comentarios qué es lo que opináis, me parecía fundamental hablar de esto, sobre todo después de que Bellingham ya se haya reincorporado a los entrenamientos con el grupo, y nos vemos en el próximo vídeo.